Continuamos en las cuatro esquinas y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, esta vez sí en el plató. Podemos hablar con ella sobre su historia musical porque nos encanta que haya artistas que exporten de la forma que lo ha hecho ella la marca Antequera a través de la música y de un estilo pues un tanto desconocido en los tiempos que corren como es el jazz. O podemos hablar del caso de un artista que lanzó un disco en pleno confinamiento. El caso es que nos cuente lo que nos cuente Pepa Niebla, que es nuestra artista de jazz más conocida, más allá de nuestras fronteras y de las fronteras de nuestro país. Buenas noches, Pepa Niebla, bienvenida. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, una de las muchas formas en las que podemos enfocar esta entrevista, el caso es que es complicado pillarla básicamente porque, para empezar, no está viviendo en España, el tráfico aéreo se ha visto interrumpido y lleva muy poquito desde que se reencontró con su familia, ¿no? Llevo justamente una semanita y hasta que no me vi en el avión subida y con garantías de que iba a despegar, no sabía que iba a poder venirme o no. Siempre ha sido, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, esta noche vamos a conocer un poquito más del disco Renacimiento, Renaissance, que no sé si lo pronunciaré bien, que es el segundo disco que ha tardado mucho en salir, lo podemos decir desde el punto de vista musical, 10 años esperando a que por fin Pepa Niebla lance su segundo disco, pero como a nosotros nos encanta también que pues la gente tenga toda la información sobre quién es la persona que nos acompaña y los que no están en el mundo de la música, pues les sonará de eso que se ha montado en el museo, en el Coso Viejo, que es el Nájera Jazz, porque si ya es difícil triunfar en la música, triunfar en un estilo como es el de la música jazz, vamos, le haré esa pregunta durante la entrevista, pero es doblemente complicado. Si ya no hay discos como había antiguamente, hay que tirar del tema digital. Con el jazz, cuando hablamos de jazz, ya el remate, ¿no? A ver, ¿qué es triunfar? Yo creo que tenemos un concepto del triunfo bastante pobre. Hay triunfos que de cara a la galería son muy sonoros, digamos, ¿no? Pero son muy poco duraderos en el tiempo. Es cierto que tener un golpe de suerte y un golpe de fama hace que tengas mejor trabajo, mejor pagado y en sitios más propios, digamos, ¿no? Pero el triunfo, desde el punto de vista que yo lo veo y dentro del jazz, para mí el triunfo es saber quién eres y ser fiel a ti mismo. Y el jazz tiene mucho que ver con eso, porque si te dedicas al jazz, tienes que asumir que hay muchas dificultades en el camino, que una vez que las conoces y aún así te compensa el jazz, es que no hay marcha atrás. Y eso te va a acompañar toda la vida, con lo cual al final creo que hacer jazz y con este convencimiento de alguna manera para mí es triunfar en cuanto a que conozco mi persona y conozco que es así como yo me siento y como me identifico, ¿no? Bueno, buena respuesta de Pepa Niebla. Triunfar, ¿qué es triunfar, no? Vamos primero a poner el listón. Si lo ponemos más alto, pues a lo mejor es imposible, pero usted se siente triunfadora porque al final ha conseguido hoy por hoy pues dedicar la mayor parte de su tiempo al mundo del jazz. Vamos a entender un poquito más ese concepto que ha quedado así un poquito filosófico de qué es triunfar en esto del jazz, conociendo la historia, el pasado, el presente y el vasto futuro que le espera a Pepa Niebla, que todo empezó en el seno de una familia antequerana. En aquel momento Pepa Niebla era más conocida como María José Cabello, que es su nombre original. Pepa Niebla es artístico y se la escuchaba de vez en cuando en casa, pues con un típico juguete karaoke cantando en la ducha, poco más, ¿no? Sí, a ver, yo vengo de una familia antequerana, también antequerana y de Los Anejos, digamos, porque mis padres son de La Joya y del Valle de Aragís. Entonces, bueno, yo siempre digo que mis padres también son emigrantes, porque de alguna manera parece que no, pero la distancia entre Los Anejos y la ciudad de Antequera, a efectos prácticos, en aquel momento era una distancia como la que puedo yo ahora ejercer yéndome a otro país, ¿no? Mi padre ha sido maestro, mi madre ha sido peluquera y nada, siempre me han apoyado, siempre han tenido la cultura en casa como una fuente necesaria de formación y nunca me reprimieron y nunca acotaron mi desarrollo cultural ni mi desarrollo creativo. Claro que les preocupaba mi futuro, mi estabilidad y el mundo de la música era un mundo que ellos desconocían y entonces lo abordaban con mucho miedo, ¿no? Pero yo tuve también digamos, la audacia de poder saltar todos esos miedos y poco a poco, muy poco a poco,
Y nada, hoy me veo aquí celebrándolo contigo, en las Cuatro Esquinas. Vamos. Ahí repasando capítulo a capítulo me parece de lo más interesante, porque en aquel momento hablamos de música, de música o de cantante de parque, de con la guitarra en el mapa, que es lo que se veía mucho en aquella época, en los 90 y tal, hasta que la cosa se fue profesionalizando. Pero yendo por partes, estamos hablando de que cuando comenta que sus padres nunca se opusieron, la realidad es que no estaba muy bien visto. Es decir, alguien que está terminando el instituto tiene que pensar en matricularse en una carrera, digamos, normal, ¿no? Nada ahí tan artístico ni tal, ¿no? Y de hecho fue lo que usted hizo. Sí, yo me matriculé en Ciencias Políticas y Sociología, aunque yo ya venía tirando para el monte, o sea, yo ya en su momento quería hacer arte dramático y bueno, al final me convencí, me intentaron convencer y caí, ¿no?, en que aquello no iba a ser una buena salida. Y bueno, tampoco es que cogiese una maravillosa, a mí me fascina las ciencias políticas y la sociología, pero tampoco es una carrera, digamos, garantista, ¿no? Pero bueno, así me fui a estudiar a Granada, me matriculé en ciencias políticas y sociología, como digo, estuve un par de años allí y ya una vez que ya puse el pie en la capital granadina, yo ya empecé a moverme, a preguntar, oye, me encantaría tener un grupo, ¿sabes? Alguien que necesite cantante, por aquí, por allí. Me dijeron, sí, tengo un colega que necesita, y así empecé, me metí en un grupo de rock, de heavy metal, así te digo. Ese fue mi primer grupo, me daba igual el estilo, yo lo que quería era tener la vivencia, y a partir de ahí siempre decía que sí a cualquier propuesta musical que me ofrecían. Hice hip hop, hice punky o punk, hice blues, hice mestizaje, grabé con Escorzo, grabé con otros chicos haciendo otra historia, hacía música de cantautor, cantaba en la tertulia con mi guitarra y hacía mis canciones y todo esto. Pero claro, el jazz sí yo lo tenía ahí, no sabía lo que era, en casa tampoco había una formación, ni el jazz estaba presente, porque bueno, con la dictadura ya sabes que no se podía tener acceso al jazz, estaba prohibido. Y había algunos discos que sí cayeron en casa, por suerte. Yo sabía, escuchaba aquello, me gustaban las portadas, la estética sonora, y era una palabra como una palabra enigmática. Jazz, ¿qué es el jazz? ¿De dónde viene esto? ¿Qué música es esta? Y la curiosidad pues me llevó a donde estoy hoy. La curiosidad es lo mejor de la vitamina. Bueno, pero nosotros, a pesar de que intenta resumirlo todo muy rápido, Pepa, queremos saber cómo fue, porque claro, son muchos grupos, muchas reminiscencias al final que hacen el todo que es Pepa Niebla hoy, con ese inicio en el grupo de heavy que hoy hemos conocido aquí, que no todos sabían, a lo mejor sus coetáneos sí, pero muchos desconocíamos. Y el contacto con el blues le hizo revivir esa curiosidad por el mundo del jazz, que con aquellos discos que cuando tenía pocos años escuchaba en casa o veía, incluso no llegaba a escuchar, a lo mejor simplemente los veía por allí tirados, pero fue una tendencia que se vio 100% reforzada, la afición por la afición por el jazz, es decir, este es mi estilo, cuando ya terminó yéndose a vivir a Londres, lo que muchos jóvenes hacen de la comarca y se van allá a practicar el idioma, ¿no? Bueno, la reafirmación de que el jazz era el estilo que yo quería realmente conocer, eso ya lo decidí bastante antes. Yo creo que tendría 22 años cuando yo ya me di cuenta que aquello que yo había descubierto, que fue además la reafirmación de que era aquello, fue cuando vi a Celia Moore cantando, que en paz descanse. Ella fue realmente la primera experiencia muy cercana a la que yo pude sentirme reflejada. Me sentí reflejada completamente con su manera de interpretar, con su gusto por el repertorio. Dije, esto es lo que yo quiero. A partir de ahí estuve recibiendo alguna clase con ella. Intentaba buscar una formación que era bastante imposible, era precario. No encontraba a la gente adecuada. Por supuesto, a nivel de vocal era Celia la única posible y era complicado porque ella no vivía en la capital, tenía que ir hasta un pueblo, yo no tenía vehículo, o sea, era todo como muy pesado y muy complicado. Así que lo que hice mientras tanto fue formarme como podía en el conservatorio haciendo canto lírico en Granada, con clases privadas de canto, técnica vocal, en educación musical, que ya me matriculé a posteriori en la Facultad de Pedagogía en Granada y Magisterio. Teníamos buenos profesores, con lo cual tuve la ocasión de desarrollar conocimientos. Vaya cambio, ¿no?, de sociología a música. Sí, total.
Sí, a ver, al final me parece que la música ha sido para mí la conexión perfecta, porque no entiendo la música sin sociología y sin política. Entonces creo que en la música y en el jazz he encontrado todo eso. El jazz yo creo que es uno de los géneros más politizados, más políticos que hay en la cultura popular. Y fíjate cuántas cosas he tenido que ir haciendo para encontrar lo que a nivel institucional no tenía en aquel momento, ¿no? Educación musical, canto lírico en el conservatorio, todo esto es la segunda parte después de abandonar sociología en Granada, y la fase final de esta carrera que la hizo en Londres. Y yo decía que se reafirmó su pasión por el jazz porque, por los datos que nos pasa aquí producción, no dejó pasar ni un minuto la posibilidad de optar a una oferta de empleo para trabajar en uno de los clubes de jazz más importantes de Inglaterra. Pero ya venía con el jazz bastante mamado de antes. Aún así, era un lujo poder estar y codearse con artistas del momento en ese país. Sí, sí, completamente. A ver, cuando yo me fui a Londres, yo entendí, porque cuando no hablas un idioma no vale nada de lo que has hecho antes. Esto es así. Entonces tienes que reinventarte mucho y acepté pasar por todo tipo de trabajos, obviamente, precarios, por supuesto, lo cual te enseña un montón de cosas. Para saber lo que significa un trabajo precario, lo mejor es pasar por ahí. Y yo, como muchísima gente que hoy día se ha ido, esto ya no es nuevo, pues pasé por trabajos precarios tipo franquicia, bocadillería, cafés, todo esto. Y en el Ronnie Scott encontré, digamos, esa combinación fantástica donde no necesitaba hablar mucho inglés para poder desarrollar el trabajo de camarera y me permitía ver el mejor jazz a diario. También fue una antesala y un puente fantástico para trabajar para uno de los mejores músicos de jazz de hoy día, que es Avishai Cohen, y ahí me salió un trabajo para trabajar en el management de su compañía. Bueno, y en esa fase final, tras 2 años un poquito más separada de la música, de autorreseteo, como nos contaba antes de empezar la entrevista, la realidad es que descubrió, o lo menos yo lo descubrí todo, yo no sé si en aquel momento lo descubrió usted, que existían grados superiores de jazz exclusivamente en el tema del conservatorio, que fue lo que le hizo coger otro avión y llegar a su siguiente escala, que es Bruselas, Bélgica. A ver, en aquella época ya existía en Barcelona, y creo que Musikene también existía ya en el norte de España, en el País Vasco, pero yo no me sentía preparada en aquel momento a nivel formativo, no me sentía preparada para hacer un superior en absoluto. Entonces es que ni lo contemplé la posibilidad, me parecía un imposible. Y luego veía muchísimo más imprescindible primero hablar el idioma del que hago uso, que es el inglés. O sea, yo, aparte que siempre he sido muy fan del inglés porque me parece una lengua bellísima, como todas las lenguas, yo necesitaba hablar el inglés porque me sentía analfabeta no utilizando el idioma con la misma soltura que uso mi lengua materna. Y esa era mi primera meta. Y cierto es también que en aquel momento pues, los medios no sabía ni siquiera a quién llamar para que me preparase para una prueba de acceso. No tenía la base fundamental, ¿no? Y fue un poco después cuando ya empezó a emerger un poquito más la formación académica del jazz y yo me adentré bien en el jazz, quiere decir, teniendo gente a tu alrededor, compañeros de trabajo, que están viendo tu interés, que saben de tu dedicación y que saben lo que te gusta, te van ayudando y te van diciendo, oye, llama aquí, prueba aquí, vete allí, mira a este profesor, mira a este otro músico. Un poco fue ya estar en el contexto, ¿no? Lo que hizo que yo viese cuáles eran los pasos a dar. Y eso, por enlazarlo con la historia musical de Pepa Niebla, ¿fue el germen del primer grupo y el primer disco? ¿O estamos hablando de otra época distinta? A ver, si tomamos como primer disco el que grabé con Ricky Vivar. Sí. Tiene 2, ¿no? Entonces, tengo 2. Lo que pasa es que antes grabé un EP, vale. Muy chulo a septeto, que se llamaba Pepa Niebla Project, y éramos 7 y hacíamos soul y rock, así de los años 70, con versiones súper bonitas. Y, a ver, cuando yo grabé ese primer disco con Ricky, yo no tenía formación académica de jazz. Todo lo que yo puedo reflejar en ese álbum fue
lo que conseguí captar a través de escuchar discos y autoformación y intentar copiar a los grandes y todo esto. Fue después, entre el primer disco con Ricky y el que acabo de lanzar, que ha ocurrido todo esto que me define hoy día como lo que soy. Hitos relacionados con Antequera, que son los que más nos gusta repasar, imágenes que todos tenemos en nuestra retina. La primera de todas, un reencuentro de la Pepa Niebla que emigró y que vuelve como experimentada vocalista de jazz, fue el pregón de 2013, ¿no? De Juan Carlos Jiménez, ¿puede ser? Sí, ese momento fue muy especial, como también fue el primer Nájera Jazz, que fue el año más o menos anterior. por la misma fecha, ¿verdad? Sí, creo que fue el año anterior o el mismo año, no sé. Claro, a ver, el Nájera Jazz, porque abrir el primer festival de jazz en Antequera es todo... o sea, es realmente una victoria. No mía, pero yo formé parte también de ese gran momento, porque fue mi grupo quien pudo abrir, Juan Ramón Veredas también participó, o sea que yo creo que fue súper bello que en Antequera se diese la oportunidad de tener un festival de jazz y que además fuésemos 2 antequeranos que lo abriésemos. Me parece fantástico, teniendo en cuenta, pues bueno, nuestra mentalidad, nuestra idiosincrasia de Antequera, ¿no? Que es muy tradicionalista y ese tipo de cosas, digamos que son bastante, ¿cómo te diría? Rompedor, ¿no? De alguna forma. Sí, y a la gracias. vez interesante. Sí, ¿no? Digamos. Exótico casi. Exótico casi, sí. Entonces, bueno, el pregón tuvo mucho encanto para mí porque vi en el público personas que jamás, de otra manera, vendrían a escucharnos. Y entre ese público vi pues las madres de mis amigas de cuando yo estaba en el colegio, mi profesora de matemáticas, ¿sabes? Fue como muy, muy emotivo ver toda mi infancia retratada en el patio del ayuntamiento. O sea, vaya, no sé, fue un momento estelar para mí a nivel emocional. Fue ver pasar toda mi vida con una simple vista, ¿no? Echar una vista ahí en el patio y ver tanta gente que sé que ni siquiera sabían que yo me dedicaba a cantar, ¿no? Bueno, y falta muy poquito para que nos podamos reencontrar con una imagen parecida en el Nájera Jazz de la nueva normalidad, el primer Nájera Jazz de la nueva normalidad, el de 2020, que es dentro de muy poquitos días. Pues sí, esto ha sido uno de esos milagros que yo digo que pasan, porque yo ya había hecho, hace poco hice una entrevista para el Sol de Antequera y para la revista Somos, y comentaba que yo ya me había hecho el cuerpo de que no iba a haber concierto hasta el 2021, que yo así lo asumía, que había sacado el disco a unas sabiendas de que esto iba a ser así, y de repente recibo una llamada y me dice, Pepa, Joaquín Castro me llama, oye, que el Nájera Jazz va adelante. Digo, ¿pero qué me estás contando? Sí, que el Nájera Jazz va adelante, que queremos contar contigo, que presentes aquí el disco. Así que el 24 de julio, sin yo esperármelo en absoluto, voy a tener ocasión de presentar mi disco, que inicialmente iba a ser en Madrid, el 17 de abril, del pasado 17 de abril, en el Teatro Monumental de Madrid, y no ha podido ser. Imagínate, después de tanto trabajo, no poder presentar tu disco, y fíjate que va a ser el primero en Antequera, y va a ser el 24 de julio. Bueno, presentación, momento para conocer la nueva obra que hoy vamos a preestrenar a los antequeranos en esta semana, en nuestro cierre de variedades habitual, en la que pues, podremos disfrutar del Pepa Niebla Quintet, ¿no? Que es el nombre de la última banda, de Tony Mora a la guitarra, de Alex Gilson al contrabajo, de Daniel Honkers en batería y de Maxim Moyarts en piano. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Que se encuentra la gente que escuche ese último disco, tanto en el Nájera Jazz como en los cierres de variedades que tendremos en esta semana. Cuéntanos la historia de ese disco. Bueno, pues ese disco se titula Renacimiento, como bien has dicho antes, y obviamente pues representa esto, un resurgir y un renacer musical que yo he experimentado a través de mis años de formación y mi confirmación. Y la novedad es que en este álbum reflejo todas las influencias y todo el perfil musical que he ido forjando a lo largo de los años. Es un jazz moderno, un jazz contemporáneo,
Y en el álbum se presentan temas originales que yo he compuesto y además he escrito la letra de esos temas, como también hay temas originales de Toni Mora, a los cuales he puesto voz y letra, y también un par de arreglos y un tema original del pianista brasileño Fabio Torres. Así que venimos a presentar este repertorio y súper ilusionados, con un montón de ganas. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar durante esta semana? ¿Qué canciones tenemos preparadas por ahí? Pues mira, me gustaría que pudiésemos escuchar, se me ocurre, el tema que da título al álbum, que se titula también Renaissance, y que he tenido la suerte de poder hacer un videoclip de animación para ese tema, que está dedicado a las mujeres que, además de tener un periplo en la vida para pasar el estrecho o decidirse a huir de una guerra, esto fue inspirado en la guerra de Siria, en todo ese éxodo que tuvimos y que fue una locura, ¿no? Día tras día, cientos de personas y en apuros y Lesbos y todo este ajetreo político. Me vi en la necesidad de hacer un homenaje y comentar o denunciar a mi manera lo que yo pude, y eso se titula Renaissance. Significa muchas cosas ese tema y habla del nacimiento de una niña en una patera. Pues esto relata el abismo, las emociones que una persona tiene que tiene que tener a la hora de decidir gastarse un dinero que no tienen en cruzar en condiciones lamentables para arriesgar su vida y quizá encontrar una oportunidad o no. Y la animación va reflejando todo este tipo de escenarios que se encuentran, pero de una manera realista, pero bueno, mejor que lo vemos y ya que cada uno me diga luego. Bueno, pues Renaissance, que es el single cuyo videoclip vamos a ver a continuación y que da nombre al segundo disco de Pepa Niebla. The journey wasn't as expected. Upon the oceans there were castles in the sky, between waves and the gods above them. A new life began to rise. Raindrops of light came with the sunrise. Grey cotton drifting over many days behind. A mesmerized heart can believe that your hands sheltered my trust. Red angry marks painted gold to reach, while a little moonlight fights to breathe. Stay with me, please. A breeze blows voices that claim to be there for you. Falling in tears from the love and despair. Smile, you save again. She was born. Da, da, da,
breathe, stay with me, please. A breeze blows voices that claim to be there for you. Folded in tears from their love and despair. Smile, you'll save again. She was born. The journey wasn't as expected. Upon the oceans there were castles in the sky, between waves and the gods above them. A new life began to rise. Dusk got day. Dusk got day. Bueno, es la primera de las canciones que tenemos la ocasión de disfrutar durante esta semana. Pepa, mañana nos volveremos a ver con más éxitos, con más canciones y muy poquito la podremos ver en vivo y en directo, no solamente en televisión ni en las redes ni en el papel de las entrevistas que le hacen en las publicaciones, sino que además la veremos sobre el escenario deseando reencontrarnos, usted reencontrarse con el público antequerano, volver a reencontrarse con Pepa Niebla, que la hemos tenido confinada, encerrada al final, no podía volver desde Bruselas hasta hace muy poquito tiempo con motivo de ese Nájera Jazz que está a punto de retomar. Pues muchas gracias, Pepa, por venir esta noche. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un grandísimo placer. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en las Cuatro Esquinas, no se vayan.